Muy buenas noches y gracias por la invitación. Vamos a ver el tema sobre sobrepeso y obesidad, efectos del sobrepeso y obesidad, ¿no? Primeramente, para recordar un poquito sobre valoración nutricional, ¿no? Cuando llamamos sobrepeso, ¿qué tipos de mediciones hacemos según la edad? A menores de 5 años está hacer la evaluación de peso, de talla y perímetro cefálico solo hasta los 36 meses. Y para el caso de niñas y niños de 5 a 11 años, tenemos peso, talla, pero a partir de este dato nosotros hallamos el índice de masa corporal, ¿ya? Y el perímetro abdominal. El perímetro abdominal, de una otra manera, nos va a dar la situación de riesgo que hay con ese niño, esa niña, ¿no? Entonces, después de eso, de que nosotros hacemos esas evaluaciones, tenemos otros indicadores, ¿no? Peso para la edad, indicador peso para la edad que nos dice cómo está, digamos, el estado nutricional de ese niño, de esa niña, y se considera de más a menos dos desviaciones estándar como normal. Cuando es menos de dos desviaciones estándares bajo peso y cuando es menos de tres desviaciones estándares bajo peso o de nutrición, ¿no? Y cuando utilizamos el indicador peso para la talla, que es la que nos va a dar, digamos, el estado nutricional actual o del momento de ese niño, de esa niña, lo que tenemos cuando cae el punto entre más 2 y menos 2, digamos, el estado nutricional es normal, ¿no? Y ahí, ahí está bien. Sí. Entonces, y cuando es más 2 ya tenemos sobrepeso y tenemos obesidad. ¿Ya? Y cuando es menos 2 tenemos desnutrición aguda. Y acordémonos de que cuando cae en menos uno a menos 2 estamos en riesgo de desnutrición aguda. Es decir, que son niños delgados para su edad, ¿no? Y cuando cae en menos 3 desviaciones estándar, estamos hablando de una desnutrición aguda severa, ¿no? Inclusive ya podríamos ver como un niño marasmático y con riesgo inclusive a la muerte, ¿no? Talla para la edad, este indicador nos dice qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con este niño, con esta niña. Entonces, cuando cae el punto en más 2 y menos 2 desviaciones de estándar, está normal. Cuando es menos de 2 desviaciones de estándar, está ya baja. Cuando es menos de 3 desviaciones de estándar, está ya baja severa. Y cuando es hacia arriba, más 2 desviaciones de estándar, se dice de talla alta, ¿no? Eh, Les mencionaba también que era importante que en esta edad, este grupo de niños de 5 a 11 años, se emplea el índice de masa corporal para la edad, para evaluar su estado nutricional actual. Entonces, cuando cae el punto entre más una desviación estándar a menos dos desviaciones estándar, se trata de normalidad. Cuando es menos dos desviaciones estándar a menos tres desviaciones estándar, es delgadez. Y cuando es menos de tres desviaciones estándar, es delgadez severa. Hablamos de sobrepeso cuando es de más uno a más dos desviaciones estándar. Y cuando es más de dos desviaciones estándar, estamos hablando ya de obesidad, ¿no? Entonces, para eso empleamos la tabla, digamos, de índice de masa corporal por edad, porque ese índice va a variar. Entonces, en resumen, tendríamos estas imágenes, ¿no? Peso normal, peso para la edad normal, un niño inclusive con talla edad normal, ¿no? Que está dentro de lo que le corresponde, y un peso para la talla cuando es bajo, está desnutrido agudo, es un niño que tiene la talla normal, solo que está flaquito, ¿no? Y en el caso de desnutrido crónico, es talla para la edad, o sea, puede estar su peso normal para su edad, sin embargo, está chatito, chiquito, ¿no? Es chiquito. Y tenemos el peso para la talla, que es el obeso, o con sobrepeso, ya es un chico con una talla normal, solo que está muy subido de peso, ¿no? También mencionábamos que se hace el perímetro abdominal para niños de 5 a 11 años y tenemos ahí, básicamente es para medir el riesgo a poder enfermar de enfermedades no transmisibles, ¿no? Ese niño, esa niña está en riesgo. Entonces, eso va a variar según la edad. Y decimos que está en bajo riesgo cuando es menos de 75% percentil.
Está en riesgo alto cuando es mayor a 75% percentil y muy alto cuando es mayor o igual a percentil 90, tanto en niños como en niñas. ¿Ya? Y en base a a estos parámetros, nosotros sacamos, digamos, la evaluación de este niño, de esta niña, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos ahora en sobrepeso y obesidad a nivel mundial y a nivel de Perú? O sea, ¿no? Tenemos ahí que cada vez más se ha ido incrementando la tendencia de incremento de peso, ¿no? Entonces, la prevalencia de sobrepeso ha pasado de un 6,8% a un 8,6%. Es decir, de 3,9 millones que era en el 2000, ahora estamos hablando de 4,2 millones en el 2022, ¿no? Entonces, comparando al promedio mundial actual de 5,6%, o sea, a nivel mundial estamos 5,6, pero a nivel de América Latina estamos 8,6, o sea, tenemos 3 puntos más, ¿no? En el caso de niños de 5 a 19 años, niños y adolescentes, la prevalencia inclusive se ha incrementado muchísimo más, de 21,5, que éramos en el 2000, estamos con 30,6 al 2016. Es decir, cuando el promedio mundial es 18,2, nosotros como a nivel de Latinoamérica estamos con 30,6, es decir, casi 12 puntos más de lo que es el promedio mundial, ¿no? Entonces, eso hace de que acá en América Latina sea muy, se den prácticamente la doble o triple cara de la malnutrición, ¿no? Es decir, que tenemos casos de desnutrición crónica, tenemos casos de anemia y casos de sobrepeso. En un mismo hogar puede ser la madre gordita, el padre gordito, el niño está anémico y es chiquito a la vez, ¿no? Es desnutrido crónico. Entonces, vamos a ver que prácticamente aquí casi los porcentajes son bastante altos, ¿no? A nivel, digamos, regional, tema de sobrepeso estamos 8,6, pero a nivel mundial decíamos que estamos 5,6, es decir, 3 puntos más, ¿no? Entonces, a ver, voy a quitar aquí, creo. Ay, perdón. La lupita es esta, ¿no? Ah, ya. Ah, sí, 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 sí. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver Perú. Perú, ¿cómo estamos? Entonces, Perú estamos en 10,10, digamos, en niños, y en y desnutrición crónica estamos, digamos, 9,4 en desnutrición crónica y 10,1 en sobrepeso, ¿no? Entonces, mientras, digamos, como en el caso de Ecuador, que está con 22,7% y 11,9% de sobrepeso, ¿no? En el caso de Chile, el problema es mayor, estamos hablando de 8,8 de sobrepeso y desnutrición crónica, pues es 1,6, ¿no? Años nos lleva Argentina. Entonces, las regiones que tienen mayor porcentaje está Paraguay, que tiene 14,6, y también tenemos Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, y si vemos en niños más grandes, de 5 a 19, vamos a ver que es mayor de 25% en 25 países y 35% en 4 países, es decir, casi todo casi a nivel Latinoamérica lo tenemos rojo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú estamos hablando de 27%, Ecuador estamos hablando de 28%, Chile de 35,4%, Argentina de 36%. Es decir, que los porcentajes son muchísimo más, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cifras, igual viendo cifras latinoamericanas, vamos a ver aquí las tendencias, que la tendencia se ha ido incrementando muchísimo más, ¿no? Vemos a nivel de Sudamérica, pero también vemos a nivel del Caribe, ¿no? Y a nivel de América Latina, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, para el caso digamos, de prevalencia de sobrepeso, ¿no? El más alto es Paraguay, 12,4, 14 también como lo veíamos, ¿no?
Y tenemos Brasil, ¿no? Y Perú está con 8,6. En menores de 5 años seguimos hablando de 8% acá en el 2016, ¿no? Y los porcentajes son bastante altos, ¿no? Como les mencionaba, el tema aquí es la tendencia. Lo que tenemos que ver es la tendencia. Estamos con 9,6, casi 10% a nivel de niños de sobrepeso y obesidad a nivel Perú. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver estas cifras por zonas rural y urbana, vamos a ver que las zonas urbanas llegan inclusive casi a 15%, y Lima Metropolitana pues llega inclusive un poco más, ¿no? Por ejemplo, acá Costa, miren, estamos casi hablando 1 de cada 6 niños están con sobrepeso y obesidad, ¿no? A diferencia de la sierra o la selva, ¿no? Y si vemos por regiones, vamos a ver que las regiones que tienen mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad está Tacna, está Moquegua, Callao, Lima Metropolitana, ¿no? Está Ica también, ¿no? Y si vemos, pues seguimos viendo datos mucho más actualizados del 2023. Vamos a ver que el porcentaje mayor lo tiene Tacna, ¿no? Está Tacna con 11,3 en menores de 5 años estamos hablando. Y tenemos también algunas otras regiones, entre ellos Lima, Arequipa, Ica, Ancash, ¿no? Que están con un porcentaje, digamos, mayor del 5%, ¿no? Y si hablamos de obesidad, en menores de 5 años, vamos a ver que ahí está en primer lugar, pues tenemos Tacna, Moquegua, ¿no? Tenemos Ica, Lima y Callao, que son los que tienen más alto porcentaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a datos de UNICEF, ¿no? También vemos de que ya en niños de 6 a 13 años, o sea, los más grandecitos, porque hemos estado viendo hasta menores de 5, vamos a ver que la tendencia es muy alto, ¿no? El- en el caso de varones es mucho mayor, 4 de cada 10, ¿no? Y en el caso de mujeres es 36%, que también está muy cerca, casi 4 de cada 10, ¿no? Lima Metropolitana, prácticamente estamos hablando 1 de cada 2 niños se encuentra con sobrepeso u obesidad, y en la zona urbana estamos hablando de 45%, ¿no? Más de 4 niños de cada 10 están con problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, ya aquí, o sea, vamos a ver, pues que prácticamente, ¿no? Vemos aquí como los niños, o sea, prácticamente Lima Metropolitana también estamos hablando de, digamos, del puntaje, ¿no? O sea, y a promedio Perú tenemos 38%, que también está considerado como un promedio bastante alto, ¿no? Cuando, según datos de esto del CENAM, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, nos menciona que 38,4% de los niños tienen, digamos, un estado nutricional con sobrepeso y obesidad, ¿no? 22% con sobrepeso y obesidad tenemos 16%. Si sumamos ambos, tenemos 38%, que es casi 4 de cada 10, ¿no? También nos menciona que el riesgo es riesgo bajo, un 69% utilizando el perímetro abdominal, riesgo alto 16,7 y riesgo muy alto 14,7. Si sumamos ambos, casi estamos hablando de más de 30%, ¿no? En cuanto a anemia, tenemos niños con 24% de niños anémicos de 6 a 9 años y de 10 a 14 años con 19%, porque puede ser el niño gordito y a la vez anémico, ¿no? Y eso hace que a nivel de adultos, pues, se vea reflejado muchísimo más, ¿no? Vemos de que acá prácticamente está todo, si bien es cierto, todavía nosotros no estamos en situación grave, ¿no? Sin embargo, a esa tendencia estamos caminando, a esa tendencia estamos caminando, ¿no? Ya en el Perú, por ejemplo, nos dice, según ENDES, 8 de cada 10 adultos de 50 a 60 años estamos con sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas del sobrepeso y obesidad infantil? Principalmente hay dos tipos de causas. Uno que es el factor biológico, ¿no? Y el otro que son los factores de comportamiento. En el caso de los factores biológicos, no es bastante difícil poder modificarlos.
a diferencia de los factores de comportamiento que sí podemos modificar, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos factores biológicos o los que no podemos modificar. Ahí está la predisposición genética, es decir, papá y mamá gordito, hay mayor predisposición de que el niño sea, pues también tenga sobrepeso u obesidad, ¿no? Otro aspecto es el gasto energético en reposo. O sea, nosotros, eh, así estemos en reposo, así estemos en coma, estamos teniendo un gasto energético. Entonces, ese es el gasto normal de nuestra respiración, de nuestras funciones que tenemos, ¿no? Entonces, este gasto es muchísimo mayor cuando nosotros somos un poco más de mayor peso, ¿no? Entonces, este gasto energético en reposo, sí o no sí, se va a gastar, no se puede modificar, ¿no? Entonces, otro aspecto es la cantidad de células grasas. Esa cantidad de células grasas generalmente se forma los 2 primeros años de vida y desde el vientre materno. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando en los niños pequeñitos, cuando ellos van a subir de peso, lo que aumenta es el número de células adiposas. ¿No? No aumenta el tamaño, aumenta el número de células adiposas. Por eso que cuando el niño es pequeñito, menor de 2 años, ha sido gordito, va a ser muy difícil poder, así le pongamos un régimen para poder bajar de peso, poder bajarle de peso. ¿Por qué? Porque tiene cantidad de número de células adiposas. A diferencia de que cuando ya pasan los 2 años, lo que aumenta es el tamaño de la célula adiposa, pero no aumenta en cantidad, ¿no? Entonces, esos son los 3 factores, digamos, no modificables, son factores biológicos, ¿no? Entonces, tal es así que, por ejemplo, se puede decir, hay un síndrome multicausal de sobrepeso y obesidad, y el factor genético nos dice, cuando los dos padres son obesos, hay una posibilidad de un 70% de que el niño sea obeso. Cuando un padre es obeso, hay una probabilidad de un 40% de que sea obeso. Y si los dos padres son normales, hay un 10%. Esto también trata por el tema de estilos de vida, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un niño está obeso o un niño está gordito o con sobrepeso? Toda la familia es importante que entre a un régimen dietario, ¿no? Dentro de los factores modificables se encuentran 2 aspectos grandes. Uno que es el consumo de alimentos y el otro que es el ejercicio y actividad física. Estos son comportamientos modificables, es decir, que tienen que ver en cuanto a los estilos de vida y que nosotros sí podemos hacer algo. Podemos hacer algo, no, sino muchísimo podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hábitos estamos cada vez cambiando, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos comer juntos, siempre, en lo posible, ¿no? Que sea una hora, pues, en que por lo menos sábados y domingos tratemos de comer en familia, ¿no? Y mientras vemos la televisión, mientras comemos, consumamos nuestros alimentos, dejar de ver tele, ¿no? O los celulares. Hay una estadística que nos dice que el 74% de los niños generalmente miran televisión durante la hora de consumo de sus alimentos. También otro aspecto importante es realizar la actividad física, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar. Y otro que es el consumo de alimentos ultraprocesados. Hay un 21% de niños que consumen gran cantidad digamos, de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, también tenemos algunos comportamientos identificados, estos, digamos, presentados por UNICEF, que nos dice, por ejemplo, el tema relacionado a la autoestima y actividad física. Hay una limitada participación en la actividad física, ¿no? Solamente a veces los niños a nivel de colegio, por ejemplo, se concentran solo a la hora del recreo, pero en la hora del recreo se está tomando a veces la entrega de los alimentos de Jaliwarma, ¿no? O a veces los niños están tomando su refrigerio y ya restan el tiempo de poder hacer una actividad física, de poder jugar, de poder correr, ¿no? Entonces, y ya pues ya vemos, inclusive a nivel de los colegios, ya muchos niños llevan ya hasta los celulares y solo juegan con el celular y estando sentados, ¿no? El otro es la percepción de alimentación saludable limitada a bajar de peso. O
sea, dice, yo voy a comer alimentación saludable solo para bajar de peso. Y eso no es así. Nosotros debemos consumir todo el tiempo una alimentación saludable por nuestra salud. Otro aspecto es la percepción de la imagen corporal de los otros y la propia, ¿no? A veces estamos que generalmente, pues a veces esto pensamos, ¿no? Más, digamos, que cómo va a ser si yo como esto, qué va a decir mi amiga o mi amigo, ¿no? Que no, entonces una percepción equivocada de que si yo consumo tales alimentos, por ejemplo, significa que tengo dinero o puedo hacer y que me siento mejor, ¿no? Esa es una percepción equivocada. Comidas, comidas consumidas al día, ¿no? Muchas veces estamos picando cada rato, ¿no? Estamos consumiendo cada rato, ¿no? También está dentro del aspecto de económico o valoración, tenemos la percepción del costo de los alimentos versus los alimentos no saludables. Pensamos que los alimentos saludables son caros, cuando en realidad, o sea, nosotros si por ejemplo, las frutas, buscamos de las frutas de estación o las verduras de estación, vamos a encontrar a unos precios módicos. También podríamos promover, por ejemplo, la implementación de biohuertos caseros, de biohuertos escolares, también para poder tener al alcance estos alimentos saludables, ¿no? Otro aspecto es la escasa valoración de los padres de alimentos saludables, ¿no? Entonces, lo más fácil es, por ejemplo, a veces ir con la lonchera a la tienda y coger los alimentos y llenar esa lonchera, ¿no? Sin tener en cuenta que la lonchera también es importante, es una fracción de alimentos y que debe ser también saludable, ¿no? En cuanto a los conocimientos, un alto desconocimiento de beneficios de una alimentación saludable, ¿no? Pensamos, no, yo cuando sea adulto o adulto mayor recién voy a promover la alimentación saludable. No, si mi hijito puede comer estas cosas, todavía está chiquito, a él no le hace daño, pero no percibimos de que realmente, pues, a veces el tema de la alimentación saludable debe ser desde que nacemos, iniciando desde la lactancia materna, ¿no? Y luego la alimentación complementaria. Desconocimiento de dietas balanceadas, las porciones, la frecuencia, consumo de tipos, ¿no? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, de que para el caso de niños son, por ejemplo, 3, máximo 4 cucharaditas de azúcar al día. No. Entonces, ¿qué hacemos? A veces tomamos muchísimo más. 2 cucharadas en el desayuno, 2 cucharadas en el refresco del almuerzo, 2 cucharadas en la cena, ya estamos hablando de 6 cucharaditas. Cuando en realidad ese niño solo necesita 4. Y si le estamos dando una gaseosa, una gaseosa pequeña tiene aproximadamente 12 cucharadas de azúcar. Entonces, imagínate, se está tomando prácticamente lo que necesita de azúcar de 3 días, ¿no? Entonces, es importante manejar las porciones, manejar las frecuencias inclusive, ¿no? El consumo de alimentos no saludables, sabemos reconocer estos alimentos, por ejemplo, que tienen octógonos, que son altos en azúcar, que son altos en sal, que son altos en grasa trans, que son altas en sodio, ¿no? Entonces, ese consumo de alimentos no saludables es muy frecuente, principalmente hasta en las fiestas infantiles, ¿no? Y hay abuso y reabuso del consumo de estos alimentos, ¿no? En cuanto a las motivaciones para el consumo, hay habilidades para llevar a la práctica, ¿no? Características de un kiosco y entorno saludable, experiencias de usuario en el consumo y a veces decimos, vamos a trabajar con los colegios, pero como repito, por ejemplo, a veces con los colegios hay que trabajar con toda la comunidad educativa, no solamente con los niños, hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar con los docentes, ¿no? Con los padres de familia, con las personas que tienen el kiosco a cargo, ¿no? De tal manera que toda la comunidad educativa esté sensibilizada y pueda, digamos, alimentarse en forma saludable, ¿no? Entonces también una preparación a veces no se considera, ¿no? Que es atractivo el sabor, el olor, los colores, ¿no? Entonces hay que ir mejorando que una preparación saludable es también variación de colores, ¿no? Entonces variación que sea atractivo en su olor, en su sabor, ¿no? A la vista también, ¿no?
En cuanto a actividad física, hay un diagnóstico que ha presentado UNICEF que dice 1 de cada 5 estudiantes de primaria cumplen con realizar más de 60 minutos de actividad física, cuando lo ideal es que sean todos, o sea, no solamente uno, eso significa un 20%. Y después también nos dice de cada 7 estudiantes de secundaria cumplen con realizar 60 minutos, o sea, 1 de cada 7, o sea, menos todavía. Aquí estamos hablando de un 20%, aquí estamos hablando como de un 12%, ¿no? Solamente realiza actividad física como debería corresponder, que son los 60 minutos diarios. 1 de cada 4 estudiantes de primaria cumplen con realizar más de 60 minutos de actividad física. 1 de cada 4, ¿no? Y 1 de cada 5 estudiantes de secundaria cumplen con realizar más de 60 minutos en actividad física, comparando San Martín de Porres con Caraballo, ¿no? Entonces, prácticamente en ambos casos, o sea, no se está cumpliendo la cantidad correspondiente, ¿no? Y en cuanto a las prácticas de alimentación, tenemos que 3 de cada 5 estudiantes consumen bebidas azucaradas al menos una vez a la semana en ambos distritos. 3 de cada 5 estudiantes consumen snacks salados, ¿no? En ambos distritos. Y 7 de cada 10 consumen confitería una vez a la semana en ambos distritos. Y 3 de cada 5 estudiantes no consumen frutas o verduras en forma diaria en ambos distritos. Es decir, no consumen frutas, o sea, imagínense, ni siquiera uno. O sea, lo ideal es que tengamos, que debe ser de 5 a 7, digamos, porciones al día, ¿no? Entre frutas y verduras. Al igual, por ejemplo, si vemos el entorno, en el caso de escolares, vamos a ver que los kioscos de ambos distritos expenden bebidas azucaradas, ¿no? Alimentos, bebidas industrializadas, y también exhiben mensajes informativos, digamos, no tiene mensajes educativos sobre la importancia de alimentos saludables en sus kioscos escolares, ¿no? Al igual tienen propaganda de bebidas azucaradas, tienen propaganda de confitería, tienen puestos de venta de gaseosas o frituras, ¿no? Y venta de gaseosas y dulces. Es decir, que estamos cambiando completamente nuestros hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, nos decimos de que nosotros el Perú uno de sus atractivos es la gastronomía. Sin embargo, pues estamos cambiando, ¿no? A comidas rápidas. Es así que, por ejemplo, el 17,4% consume bebidas con azúcar, gaseosas o jugos de fruta embotellados, ¿no? 2 a 3 veces por semana, o sea, ni siquiera una sola vez, 2 a 3 veces. Y el 22,1% consume dulces, pasteles, dulces, salado, 3 veces por semana, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Y bueno, el 31%, solo el 31,7% consumía fruta 2 o más veces al día. Cuando decíamos que lo ideal es que sea 5 veces al día. Y menos del 10% consumía hortalizas una vez al día. O sea, apenas del 10%, o sea, 1 de cada 10. Entonces, estamos ahí cuando en realidad lo real es que entre frutas y verduras debemos consumir 5 veces al día, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos sustituyendo nuestros alimentos, digamos, por un snack y alimentos ultraprocesados, ¿no? Ultraprocesados completamente. Estamos cambiando, disminución de frecuencias de comidas familiares, falta de modelos parentales sobre alimentación saludable, falta de un ambiente adecuado para comer, ¿no? Y cambiando nuestras tendencias, mayor cantidad de harinas, mayor cantidad de grasas, mayor cantidad de carbohidratos, básicamente, ¿no? Entonces, otro aspecto es la introducción temprana de alimentos ultraprocesados. Hay trabajo de investigación que nos dice que hay un riesgo de sobrepeso y anemia, ¿no? Alta prevalencia de introducción en el primer año de vida, que viven en situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, ¿qué productos tenemos? Yogur cremoso, galletas rellenas de nata, o sea, galletas, hasta la galleta de soda, la galleta vainilla, que pensamos que es digamos, inocua o es menos dañina, vamos a ver que tienen gran cantidad de azúcar, ¿no?
Y aquí otros trabajos más de investigación de metaanálisis, que nos dice que los alimentos ultraprocesados van a producir problemas cardiometabólicos en el organismo, ¿no? Entonces, por eso que es súper importante poder, digamos, ir disminuyendo, evitando, no solamente disminuyendo, sino evitando la incorporación de alimentos ultraprocesados en la alimentación del niño. Y principalmente si es pequeñito, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué alimentos encontramos? Todas las gaseosas, todos los snacks, todas las galletas, tenemos también las tortas, ¿no? Principalmente evitar inclusive la incorporación de azúcar y sal en la preparación de la alimentación complementaria de nuestros niños, ¿no? Entonces, otros datos más que nos comparte UNICEF está porcentaje de niños y adolescentes clasificados con sobrepeso. Tenemos en Caraballo 41%, en San Martín de Porras casi 40% también. Niños que consumen bebidas azucaradas, 64% en Caraballo, 66% en San Martín de Porras. Niños que consumen confitería una o más veces a la semana, 71% y 72%, prácticamente 7 de cada 10, ¿no? Y porcentaje de niñas y adolescentes que consumen bocaditos salados una o más veces a la semana, igual, 6 de cada 10. Y porcentaje de niños que no consumen frutas o vegetales también es 6%. O sea, perdón, 6 de cada 10, ¿no? Y 7 de cada 10 en el caso de San Martín de Porras, ¿no? Entonces los porcentajes son bastante altos, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, lo ideal es que el consumo de frutas, entre frutas y verduras, nosotros podamos consumir 5 porciones al día. Entonces, ¿cuáles son los efectos y consecuencias de ese sobrepeso y obesidad infantil? Vamos a ver que tenemos efectos, un crecimiento alterado, es decir, la edad ósea avanzada, madurez ósea en forma temprana. Vamos a ver niños, o sea, con madurez ósea antes de tiempo. El inicio temprano de la menstruación. Ahorita ya inclusive hay niñas que a los 8 años están menstruando, ¿no? Una pubertad precoz a los 8 años, resistencia a la insulina, ovario poliquísticos, ¿no? Adiposidad generalizada, ¿no? Que son, digamos, los efectos casi inmediatos que tienen esos niños con sobrepeso. Además de la elevación de insulina plasmática, una tensión arterial elevada, vamos a ver su presión arterial elevada, hígado graso y alteraciones psicológicas, ¿no? Porque muchas veces, pues, van a ser producto de bullying, de burlas, ¿no? Y eso va a alterar digamos, su estado emocional, su autoestima, y son niños que van a tener problemas psicológicos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, igual, disminución de la autoestima, la apnea del sueño porque no pueden dormir bien, también problemas en la desviación en la columna, ¿no? Aumento de lesiones en su articulación, pie plano porque generalmente se están cayendo, problemas en el hígado, ¿no? Y riesgo de diabetes, estrías en la piel, ¿no? Por lo que ya la piel se estira pues más de lo debido, ¿no? Problemas respiratorios porque no pueden respirar y problemas cardíacos, ¿no? Y bueno, y un tanto a largo plazo, vamos a ver también que hay riesgo de esta obesidad infantil, 3 veces más riesgo de diabetes, 2 veces más riesgo de enfermedad coronaria y presión arterial elevada, 2 veces más, digamos, el riesgo de artritis en las rodillas y la gota, ¿no? Son personas que cuando sean pues mayores tienen mayor porcentaje de tener problemas de artritis en las rodillas, la gota también, ¿no? También hay 2 veces más el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de colon o de endometrio o algún otro tipo de cáncer, ¿no? Generalmente el más frecuente tenemos el de colon, el de endometrio, también tenemos ahora últimamente se ha incrementado muchísimo el cáncer al estómago, ¿no? Debido a la cantidad de, digamos, inclusive de preservantes, de colorantes que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, el pollito a la brasa, si ustedes se habrán dado cuenta, tiene gran cantidad de pimienta, de comino, montón, que si nosotros los consumimos, inclusive ya estamos teniendo el riesgo, por ejemplo, a tener este tipo de cáncer, ¿no?
2 veces más el riesgo de trastornos hormonales, ¿no? Entonces, más que las personas normales, aumenta su inactividad física, por lo mismo que se cansan. Son niños que, por ejemplo, caminan un poquito y ya se cansaron y ya no quieren seguir caminando. Entonces, entran a un ciclo vicioso, ¿no? De inactividad física, aumentan de peso, a inactividad física hasta que ya se vuelven como unas bolitas, ¿no? Ya no pueden hacer y se cansan demasiado, ¿no? También hay trabajo de investigación que nos dice que el 70% de los niños obesos se convierten en adultos obesos. Entonces la obesidad está ligada al aumento de enfermedades del corazón, ciertos tipos de cáncer y la diabetes también, ¿no? Entonces se está incrementando. Entonces tenemos que ir evitando esto, ¿no? También se asocia la obesidad infantil a, a, una posibilidad de obesidad, ya hemos dicho, mayor cuando sea persona adulta, muerte prematura y discapacidad en la adultez, ¿no? Porque muchas veces ya entran a un tema de obesidad 1, obesidad 2 y a veces obesidad mórbida, ¿no? Entonces también va aumentando, ¿no? Sin embargo, digamos, los mayores riesgos sufren dificultades respiratorias. Sabemos, por ejemplo, que en la etapa del COVID, ¿no? En la pandemia, los que más han fallecido han sido personas que han estado con problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque prácticamente, o sea, no podían respirar porque su masa digestiva oprimía a la parte, digamos, de los pulmones y si los pulmones estaban siendo afectados, pues no podían funcionar adecuadamente, ¿no? Hay mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias más o menos tendríamos nosotros para prevenir el sobrepeso y obesidad? Vamos a, vamos a compartir algunos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las más empleadas es la educación nutricional, que es la promoción de la alimentación saludable. Esto, como les mencionaba, empezando desde que el niño nace. La lactancia materna exclusiva está considerada como, digamos, un protector del sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, un niño, por ejemplo, que esté ganando bien de peso, de repente puede pasar un poquito más el margen si es que está tomando solo leche materna, según OMS, no se considera, por ejemplo, sobrepeso o obesidad, ¿no? Es que el niño digamos, está incrementándose, ¿no? Ahora, esta leche materna también tengamos en cuenta que está preparada de acuerdo a las necesidades de este niño. Entonces, no va a tener gran cantidad de calorías, entonces suficiente como para que el niño pueda crecer en forma adecuada. Por eso, la primera protección, y digamos, dentro de esta alimentación saludable, es la lactancia materna exclusiva. Luego, la alimentación complementaria adecuada. Una alimentación complementaria adecuada que contenga frutas, que contenga verduras, ¿no? En el plato, en el puré de ese niño, ¿no? Que ese niño aprenda a consumir básicamente verduras, ¿no? También, o sea, no evitar, como les mencionaba, incrementar azúcar, incrementar sal a la comida de ese niño, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, vamos encaminando a este niño a que tenga una alimentación complementaria adecuada, saludable, ¿no? Luego, después hay terapia del comportamiento, ¿no? Ya posteriormente, o sea, ¿no? Para ver qué tanto, o sea, el niño pueda ir mejorando, por ejemplo, si es que digamos, algunos hábitos alimentarios que pudieran ayudar, ¿no? Y la promoción de la actividad física. En esta actividad física también es importante que la familia se vea involucrada, ¿no? Un niño, lo ideal es que deba hacer actividad física más aproximadamente 60 minutos, como hemos visto, a partir de los 5 años, ¿no? Entonces, otro también está la implicación de los padres y la familia. Si un niño está con sobrepeso, no vamos a poner a dieta solamente al niño, sino toda la familia. Toda la familia se va a evitar de consumir alimentos, comidas rápidas, de comer comidas ultraprocesadas, ¿no? Porque no sería justo que el niño esté como castigadito comiendo solamente él sus frutas y sus verduras y todos los demás estén pues comiendo alimentos ultraprocesados, ¿no? También es importante hacer la prevención selectiva.
Es decir, ubicar las personas, las poblaciones que están en riesgo. Ya hemos mencionado que, por ejemplo, tienen mayor riesgo aquellos cuyos padre y madre son obesos, entonces hay que ubicar qué población de riesgo tenemos con riesgo de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, y otro, por otro lado, también impulsar, ¿no? La implementación, digamos, de controles de las empresas, la publicidad de las empresas de alimentación, ¿no? De comidas rápidas, las cadenas de restaurante, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos día a día cómo se va incrementando, por ejemplo, el consumo de comidas rápidas, ¿no? Antes, por ejemplo, en provincias no ubicábamos, no ubicábamos casi mucho pollerías, sangucherías, ¿no? Alitas a consumir en las noches. Actualmente no se ubica, por ejemplo, un caldo de gallina o difícilmente un plato criollo. Más encontramos comidas rápidas, ¿no? Que es lo que generalmente, pues, y estas comidas rápidas todavía a veces agregadas con cremas, sin verduras, ¿no? Entonces, y acompañado de gaseosa, y ya estamos hablando de todo un paquete grande de calorías, ¿no? Y otro aspecto es la actividad física, ¿no? Hay evidencias de que, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Va a incrementar la enfermedad cardiovascular, va a incrementar diabetes mellitus tipo 2, va a incrementar también el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, ¿no? Va a incrementar la mortalidad por todo tipo de causa y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, por eso que en todas las edades de la vida, ¿no? Principalmente desde la niñez, si es que nosotros nos acostumbramos a este ritmo de práctica de actividad física, no nos vamos a olvidar cuando seamos adultos, ¿no? Por eso es que es importante es que tengamos una actividad física moderada, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en el caso de los preescolares, deben mantenerse activos, ¿no? Para fortalecer su crecimiento físico y desarrollo. Y en los niños y adolescentes, 60 minutos a más de actividad física moderada o vigorosa en forma diaria, ¿no? Eso va a permitir de que seamos saludables, ¿no? Entonces hay que evitar un poco el uso de pantallas a estos niños, a estas niñas de estas edades, ¿no? También hay que tener en cuenta la alimentación empleando las guías alimentarias para la población peruana, ¿no? Entonces, eso lo podemos encontrar en los repositorios del Instituto Nacional de Salud, del SENAN, ¿no? Ahí está el enlace para que ustedes puedan, digamos, ubicar estas guías de alimentación peruana que tiene 12 recomendaciones para la alimentación del Perú, ¿no? Para los mayores de 2 años. Otro documento importante también es el documento técnico de lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica. Esto ha sido aprobado en el 2019 y vamos a encontrar qué alimentos deben ser expendidos digamos, en los kioscos y también promover el tema de las loncheras saludables, ¿no? Y bueno, también nos plantea la doctora de UNICEF, ¿no? Tres estrategias, ¿no? Disminuir la excesiva oferta de alimentos no saludables y bebidas azucaradas e incrementar la disponibilidad de alimentos nutritivos como granos, frutas, verduras y pescado y otros. Lo segundo es incrementar la inversión en servicios de nutrición para brindar a los padres mayor información, educación para mejorar la alimentación con estrategias de cambio de comportamiento. Es decir, nosotros necesitamos mejorar, digamos, nuestro servicio de nutrición, ¿no? En los establecimientos. Tercero, en población infantil vulnerable, migrantes, pobreza extrema u otros, entregar vales o bonos para compra de alimentos y alimentos fortificados, alimentos útiles, ¿no? Entonces, ese bono que podría ser que estamos recibiendo ya sea de Juntos, ¿no? Del programa Juntos o de repente Pensión 65, pues utilizarlo adecuadamente en la compra de alimentos saludables, ¿no? Ahí hay también un enlace de video para aquellos que están interesados puedan verlo, el video, digamos, que está en YouTube, ¿no?
Bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Estaremos para poder responder. Gracias, Magíster Cacha. Entonces, hemos terminado con la última ponencia. A ver, por favor, si hay consultas, hacerlas en el botón del chat. Todavía tenemos un par de minutos más para poder escucharlas. En todo caso, a activar su micrófono para poder hacer las consultas. El día de mañana tenemos el taller presencial. La magistra Racacha nos va a acompañar en lo que es el Kit de Buen Crecimiento. Estamos armando el taller exclusivamente para la práctica. Yo sé que en el poco tiempo, pero lo vamos a hacer realmente estupendo y dándole la bienvenida a todos los participantes que están llegando de provincia. Es por esa razón que hay un mínimo número de asistentes porque están viajando. Agradecemos realmente su compromiso por ello. Entonces, no hay más consultas. A ver, vamos a esperar un minutos más. ¿Qué le ha parecido, Magíster Racacha, todo este diplomado? Usted ha participado casi en todas las unidades, así que me gustaría poder escucharla, Magíster Racacha. Bueno, bastante interesante. Espero que todos los participantes lo puedan poner en práctica, ¿no? Todo lo aprendido, porque ya yo siempre los menciono, ¿no? Cuando nosotros no ponemos en práctica, nos olvidamos, ¿no? Porque el ser humano, ya adulto que somos la mayoría, lo que lo vemos o lo que escuchamos nos dura poco. Entonces tenemos que poner en práctica, ¿no? Entonces aprender haciendo. Y si lo compartimos con nuestros compañeros para poder hablar el mismo lenguaje, ver las mismas cosas, muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo espero que lo aprendido en todo este diplomado lo puedan poner ustedes en práctica en favor de nuestra niñez, que es lo importante, ¿no? Los niños de nuestro Perú no es que sean el futuro, ellos son el presente. Si nosotros no actuamos, no hacemos nada, nos atamos de brazos o solo lo hacemos por tener un cartón, por querer, digamos, una satisfacción personal, ahí queda, ¿no? Entonces hay que ponerlo en práctica. Yo creo que la mayoría de las licenciadas y de los licenciados están trabajando en establecimientos y están en contacto con la población infantil, ¿no? Entonces pongamos en práctica todo lo aprendido, porque en realidad también para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes experiencias, ¿no? Poder compartir estos momentos para poder de una otra manera, pues, un tanto actualizar y recordar, ¿no? Porque muchas de las cosas también ya lo están haciendo, ¿no? Excelente, Magistra Cacha. La magistra Cacha nos acompaña hace muchos años cuando trabajamos el diplomado de CRET Ujú, integral. El programa se ha ido moldeando poco a poco. Hemos ido avanzando, escogiendo diferentes también ponentes, acompañada de la magistra Elizabeth Pacheco, que es la coordinadora de los ujú, diplomados de CRET integral y de especialización. Así que ujú. me queda agradecerle a usted, Magíster Acacia, por acompañarnos, por estar siempre atenta a las necesidades que tenemos. Lo está demostrando hasta el día de mañana. Se ha venido a ver cómo es el kit que vamos a pegar en las paredes para que se pueda realizar el kit de buen crecimiento.